Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo un capitán de la maquinaria militar más poderosa del planeta puede acabar en una situación tan complicada, malherido y rodeado de tablones astillados en una remota playa de Irlanda? Para entender cómo este hombre ha descendido a este infierno y cómo logró sobrevivir a lo imposible, tenemos que empezar por el principio. Prepárate, porque este será el mejor vídeo que hayas visto en mucho tiempo. Corría septiembre de 1588. La autodenominada Gran Armada, o Armada Invencible, había fracasado en su ambicioso intento de invadir Inglaterra. Perseguidos por la flota enemiga, sin munición, diezmados por las enfermedades y con los barcos cayéndose a pedazos, la única ruta de escape para miles de españoles era rodear Escocia e Irlanda. Era una maniobra suicida. Se adentraban en las gélidas y salvajes aguas del Atlántico Norte en la peor época del año. El océano, mucho más que los cañones ingleses, estaba a punto de convertirse en su verdadero verdugo. El capitán Francisco de Cuéllar viajaba a bordo del galeón La Labia. Era un hombre de mar, curtido en 1000 batallas, pero ni él ni sus hombres estaban preparados para la tormenta apocalíptica que se les venía encima. Buscando un refugio desesperado contra el huracán, La Labia y otros 2 navíos españoles echaron el ancla frente a la desolada playa de Strydag, en la escarpada costa oeste de Irlanda. Pero el temporal fue implacable. Las olas del tamaño de montañas golpeaban los cascos de madera con una fuerza destructiva y aterradora. Las amarras, tensadas hasta el límite, finalmente cedieron. En cuestión de minutos, el pánico se apoderó de las tripulaciones. Aquellas 3 inmensas fortalezas flotantes, con más de 1000 almas a bordo, fueron arrojadas sin piedad contra los afilados arrecifes de la costa. El estruendo de la madera al astillarse eclipsó los gritos de terror. Los barcos se partieron por la mitad como si fueran de juguete. Cuéllar, malherido en una pierna y sin saber nadar, fue tragado por la marea helada. Luchando contra la asfixia, logró salir a la superficie y se aferró desesperadamente a un pedazo de escotilla que flotaba a la deriva. A su alrededor, el mar se teñía de rojo y se tragaba a cientos de sus compañeros. Hombres ahogándose, aplastados por los cañones sueltos o golpeados mortalmente por los restos del naufragio. Cuéllar fue arrastrado hasta la orilla, vomitando agua salada y temblando de hipotermia. Pero llegar a la arena no significaba la salvación. Era, de hecho, el inicio de una verdadera carnicería. Al levantar la vista, el capitán contempló una escena sacada del mismísimo infierno. La playa estaba infestada de guarniciones inglesas y saqueadores locales. Armados con hachas, lanzas y cuchillos, recorrían la orilla como aves de rapiña. No buscaban supervivientes para socorrerlos. Desnudaban y ejecutaban sin piedad a todo español que el mar escupía con vida, rematándolos en la misma arena para robarles las botas, las capas y hasta el último pedazo de oro o tela que llevaran encima. Oculto entre la espesa marea de cadáveres y los restos destrozados de su navío, Cuéllar observó en silencio cómo su mundo era masacrado. Con el cuerpo roto, desarmado, rodeado de enemigos y a miles de kilómetros de su hogar. El capitán acababa de convertirse en el fugitivo más buscado de toda Irlanda, y su verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Alejándose de la masacre de la playa, Cuéllar se adentró en los fríos y oscuros bosques de Irlanda. Estaba completamente solo. Llevaba una herida profunda y sangrante en la pierna que le hacía ver las estrellas a cada paso. Apenas iba cubierto por unos harapos mojados, y el frío polar del otoño irlandés le calaba hasta los huesos. Durante días vagó como un fantasma por un paisaje desolador. Sobrevivió comiendo bayas silvestres, masticando hierba y bebiendo de charcos embarrados. Pero el hambre y la hipotermia no eran sus peores enemigos. Los caminos estaban plagados de patrullas inglesas bajo el mando del despiadado gobernador William Fitzwilliam. Sus órdenes eran claras y letales: cazar, torturar y ejecutar a cualquier español que respirara. A su paso por la isla, Cuéllar se topó con escenas que le helaron la sangre. En las ruinas de un monasterio abandonado, encontró a decenas de compatriotas suyos balanceándose en las ramas de los árboles, ahorcados por las tropas inglesas. La isla entera se había convertido en una trampa mortal, y él era la presa perfecta. Su suerte, si es que le quedaba alguna, se esfumó por completo cuando fue descubierto.
pero no por los soldados ingleses, sino por un grupo de saqueadores irlandeses. Estos clanes locales, aunque odiaban a la corona británica, veían en los náufragos españoles una fuente de botín fácil. Lo apalearon brutalmente, le arrebataron las pocas reliquias y ropas que le quedaban y lo arrastraron como a un animal de carga hasta su aldea. Allí, el altivo capitán de la Gran Armada, el hombre que había comandado ejércitos y navegado los mares del mundo, fue despojado de toda su dignidad y reducido a la más absoluta de las miserias. Lo convirtieron en el esclavo de un herrero local. Durante semanas, Cuéllar vivió un auténtico calvario. Confinado en una choza mugrienta y con la pierna al borde de la gangrena, fue forzado a trabajar de sol a sol frente al calor asfixiante de la fragua. Su tarea era agotar sus últimas fuerzas tirando de unos fuelles gigantescos para que el herrero forjara sus armas. Lo alimentaban con sobras tiradas al suelo, lo trataban a patadas y su voluntad de vivir empezó, por primera vez, a quebrarse en 1000 pedazos. Sin embargo, el destino le guardaba un as bajo la manga. El herrero se negaba a dejarlo ir porque era mano de obra gratis. Pero un día, llegó a la aldea el rumor de que una guarnición inglesa se acercaba haciendo inspecciones casa por casa. Algunas mujeres del poblado, que sentían compasión por el estado miserable y agonizante de aquel soldado extranjero, le advirtieron del peligro. Si los ingleses lo encontraban allí, lo degollarían en el acto. Aprovechando la confusión, la lluvia y el miedo de los aldeanos, Cuéllar se arrastró fuera de la choza en mitad de la noche. Cojeando, famélico y convertido en una simple sombra del hombre que fue, el capitán se lanzó de nuevo a la oscuridad del bosque. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir moviéndose si no quería que su cabeza terminara clavada en una pica inglesa. Tras semanas de agonía, arrastrando su pierna destrozada por ciénagas heladas y montañas implacables, el destino le concedió a Cuéllar una tregua. Demacrado, con el pelo enmarañado y la barba llena de suciedad, logró cruzar hacia el territorio de un jefe tribal irlandés, el señor Maclancy. Maclancy era un líder rebelde, un hombre feroz que odiaba profundamente a la corona inglesa y que había convertido sus tierras en un santuario para los náufragos de la armada. Cuando los hombres de Maclancy encontraron a Cuéllar, lo llevaron hasta su fortaleza principal, el castillo de Rosclogher. No era un castillo cualquiera, era una imponente torre de piedra construida en una pequeña isla en medio del lago Melvin, un bastión impenetrable rodeado de aguas oscuras y profundas. Pero lo que Cuéllar encontró al cruzar aquellas puertas de roble macizo fue mucho más valioso que un refugio. Al entrar en el salón principal, el capitán se detuvo en seco. Frente a él, igual de sucios, heridos y traumatizados, había otros 8 soldados españoles, 8 supervivientes de la masacre. El abrazo entre aquellos hombres, a miles de kilómetros de su patria y rodeados de muerte, fue el primer atisbo de humanidad que Cuéllar sentía en meses. Durante unos días, los 9 españoles pudieron comer caliente, curar sus heridas y recuperar las fuerzas. Pero la alegría iba a durar muy poco. El gobernador inglés Fitzwilliam había descubierto que Maclancy estaba escondiendo españoles. Enfurecido, movilizó a un auténtico ejército y marchó hacia el lago Melvin con un solo objetivo: arrasar el castillo, masacrar a los irlandeses y colgar a los 9 náufragos. Cuando Maclancy vio desde la torre la inmensa columna de soldados ingleses acercándose por el horizonte, el pánico se apoderó de él. Sabía que no tenía hombres suficientes para repeler un ataque a gran escala. Su decisión fue fulminante. Abandonaría el castillo y huiría a las montañas con su tribu. Le dijo a Cuéllar y a los españoles que hicieran lo mismo, que huyeran al bosque y rezaran para no ser cazados. El castillo de piedra iba a quedar completamente vacío y a merced del enemigo. Pero Francisco de Cuéllar miró a sus 8 compatriotas. Miró los gruesos muros del castillo, las estrechas ventanas desde las que se dominaba el lago y los mosquetes que los irlandeses iban a dejar atrás. Estaban hartos de correr, hartos de esconderse como animales. Eran soldados del Imperio Español y allí mismo tomaron una decisión suicida que pasaría a la historia. Se negaron a huir. 9 hombres, la mayoría heridos, decidieron atrincherarse en aquel castillo rodeado de agua para hacer frente a todo un ejército inglés. Cuando las tropas inglesas llegaron a la orilla del lago, se encontraron con una lluvia de plomo.
Cuéllar, asumiendo el mando, había organizado una defensa perfecta. Al estar en una isla, los ingleses no podían usar artillería pesada ni acercarse sin ser un blanco fácil. Cada vez que intentaban cruzar el agua en botes o construir pontones, los 9 españoles, con una precisión letal y una disciplina militar de hierro, los repelían a balazos. El asedio duró 17 agónicos días. 17 días de disparos, hambre y tensión extrema. 9 hombres contra cientos. Y entonces, el cielo de Irlanda decidió intervenir. Una nevasca apocalíptica, un temporal de frío extremo, cayó sobre la región. Los españoles, resguardados tras los gruesos muros del castillo, encendieron fuego y resistieron. Pero los soldados del ejército inglés, acampados a la intemperie en la orilla del lago, empezaron a congelarse. Sin refugio, sin poder cruzar el agua y diezmados por el frío y el agotamiento, el mismísimo Fitzwilliam dio la orden de retirada. Los ingleses se marchaban. 9 náufragos desesperados habían humillado a un ejército. Cuéllar y sus hombres habían ganado. Cuando el líder tribal McClancy bajó de las montañas y vio su fortaleza intacta, no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Trató a Cuéllar y a sus hombres como auténticos dioses de la guerra. Les ofreció a su propia hermana en matrimonio, les prometió tierras, ganado y riquezas incalculables. Pero había una trampa mortal en tanta hospitalidad. McClancy se dio cuenta del inmenso valor que tenían aquellos soldados. Eran una máquina de matar de élite, la mejor guardia personal que cualquier líder irlandés pudiera soñar. Por eso, cuando el capitán Cuéllar le pidió ayuda y guías para llegar a la costa y buscar un barco de vuelta a España, la actitud del irlandés cambió por completo. Se negó en rotundo. Ordenó a sus guardias que vigilaran los muros. Nadie saldría del castillo sin su permiso. Los españoles habían pasado de ser los héroes del lago a ser prisioneros en una jaula de oro. Cuéllar, el hombre que había sobrevivido a los huracanes, a la masacre de la playa y a la tortura de la fragua, comprendió con terror que tendría que escapar del hombre que le había salvado la vida. Aprovechando la oscuridad cerrada de la noche y el cambio de guardia, el capitán se despidió en silencio de sus 8 camaradas. Sabía que intentar huir todos juntos llamaría demasiado la atención. Se escurrió por las sombras, abandonó el castillo y se adentró de nuevo en la naturaleza salvaje. Comenzaba su verdadera fuga imposible. Su objetivo era el norte, llegar a Escocia. Durante casi un año, vagó como un mendigo fugitivo. Sobrevivió escondiéndose en pajares, cruzando montañas heladas de madrugada y eludiendo a los cazarrecompensas que todavía peinaban los caminos. Logró cruzar en un pequeño bote hacia territorio escocés, esperando encontrar aliados. Pero el rey Jacobo VI, aunque neutral, no quería problemas con Inglaterra y se negó a fletar barcos para los españoles. Cuéllar tuvo que buscarse la vida en los oscuros y peligrosos bajos fondos de los puertos escoceses, hasta que finalmente logró colar su maltrecho cuerpo como polizón en un barco contrabandista con rumbo a Flandes, un territorio que al fin pertenecía al Imperio Español. Amberes, octubre de 1589. Ha pasado más de un año desde que el océano destrozó su galeón en la playa de Strydag. Un hombre demacrado, con la mirada vacía de quien ha caminado por el mismísimo infierno, se sienta frente a un pequeño escritorio de madera. Moja la pluma en el tintero y comienza a escribir una larga carta dirigida al rey Felipe II. En esas páginas relata, con una crudeza que aún hoy hiela la sangre, la carnicería en la playa, la esclavitud con el herrero, la defensa suicida del castillo de McClancy y su huida desesperada. Gracias a ese documento, que se conserva como un tesoro en la Real Academia de la Historia, conocemos la verdadera magnitud del horror de la Armada Invencible. Ahora, vuelve a mirar la cara del hombre en la miniatura de este vídeo. Esa mirada perdida de 1000 yardas, ese rostro curtido por la sal, la sangre, el hielo y el terror. No es solo la cara de un soldado derrotado, es el retrato de la supervivencia humana llevada al extremo más absoluto y salvaje. Es el capitán Francisco de Cuéllar. Si esta historia de supervivencia extrema te ha puesto los pelos de punta tanto como a mí al investigarla, hazme un favor enorme. Destroza el botón de me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que me permite seguir desenterrando estas superproducciones reales de nuestra historia para traerlas aquí cada semana.
Déjame en los comentarios qué momento de la Odisea de Cuéllar te ha parecido más alucinante. Nos vemos en el próximo vídeo.